conmigo Hebreos capítulo 2, vamos a leer una cosita ahí que la hemos leído muchas veces, pero que es necesario refrescar, se llama eso. Refrescar. Le damos pues las gracias a todas las personas que se comunican con nosotros. Lamentablemente no puedo contestar todos los correos al tiempo que quisiera porque son muchos, pero yo confío en que si usted se mantiene constante a las enseñanzas, esas inquietudes se le van a ir contestando. Porque estamos en una línea que por la experiencia ya yo sé que las inquietudes de las personas que mandan a preguntar, yo sé que en las próximas enseñanzas, esas inquietudes se las van a ser contestadas. Si usted se mantiene ahí constante, si empieza a cambiar de canal, no. Pero se le van a contestar. Así que me disculpa si no le contesto a mano todas las inquietudes porque serían muy largas. Ahí en Hebreos capítulo 2, verso 1, lo hemos leído muchas veces, pero es tan necesario hacer hincapié en esto y ser nosotros conscientes de lo que dice aquí. Dice, por tanto, es necesario. ¿Qué cosa es? Necesario. Mira aquí, que con más diligencia. Quiere decir, fíjate que no dice con diligencia. Con más diligencia atendamos a las cosas que estamos oyendo, que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Y fíjate que deslizarse no es caerse. Deslizarse es irse apartando poco a poco. Entonces, la receta para no deslizarse y irse apartando poco a poco de lo que a nosotros nos incumbe, que debemos tenerlo claro, que es la predicación de la gracia. Ese es el ministerio de nosotros. Por muchos años nos hemos dedicado a esto. No ha sido una tarea fácil, ni una misión fácil. Porque la gracia, te explico, es la sana doctrina que confronta las doctrinas humanas. Entonces, cuando tú confrontas lo que han establecido los hombres, a los hombres no les gusta que tú les confrontes lo que ellos ya tienen establecido. Entonces, por lo tanto, es muy natural, muy normal esperar una reacción agresiva de parte de esas personas. Porque tú le estás destruyendo lo que ellos han edificado. A lo mejor lo han hecho en ignorancia, siguiendo la tradición que a ellos les fue enseñando. Pero no es fácil después que una persona, vamos a decir con buena intención, dedicó 20 años a edificar una doctrina, que ahora tú vengas a decirle, has estado equivocado y has estado mal enseñando a la gente y es necesario que tú destruyas eso para que establezcas este fundamento. No es fácil. Entonces, la gracia es la sana doctrina. Apúntelo por ahí. La gracia es la sana doctrina que confronta a la doctrina de los hombres y las ridiculiza. Porque la doctrina de los hombres no tiene fundamento bíblico. Tú te sientas con cualquier religioso y le dices, enséñame tú en qué tú te basas para hacer lo que tú haces. Y ellos no tienen fundamento. Sin embargo, cuando tú le vas a exponer la gracia como la sana doctrina, lo vas a hacer con una cantidad de fundamentos enormes. No te alcanza una hora para hablarle y entrelazarle la cantidad de versículos que se apoyan entre sí. Entonces, la gracia es la sana doctrina que confronta a las doctrinas de hombre y las ridiculiza y las destruye y coloca el fundamento para nosotros poder sobreedificar sobre ese fundamento. Esa
Esa es la gracia. Y es a lo que nos hemos dedicado nosotros por más de 25 años ya. Pero es necesario, este es el consejo que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo le daba a una iglesia compuesta por gente que eran judaizantes, a los hebreos. Es la carta del apóstol Pablo a la iglesia compuesta por hebreos. Gente, por eso él en toda su epístola ahí lo que tú vas a ver que él usa es el sacrificio de los animales, el templo, el tabernáculo, el lugar santísimo, porque él estaba utilizando el mismo concepto, la misma estrategia que usaba Jesús cuando usaba las parábolas, que utilizaba cosas que la gente conocía, el trigo, el odre, esa serie de cosas que ellos conocían del mundo natural, ellos conocían bien eso para entonces él ilustrarles la gracia. Entonces, la gracia es la sana doctrina que confronta las doctrinas de hombres y las ridiculiza. Entonces, cuando usted le quiere hablar gracia a una persona, que la persona ha estado envuelta en una doctrina religiosa, que no es gracia, usted tiene que entender que la doctrina que tiene esa persona ha sido basada en mandamientos de hombres. Y usted sin querer queriendo, como dice el muñequito, le va a estar confrontando sus creencias. Entonces usted no puede esperar a que esa persona reaccione de una manera, va a reaccionar en defensa de la doctrina. A lo mejor lleva 20 años en eso y se le enseñó a la mamá, el papá, la abuela, gente buena, fue un pastor, ¿ves? Que fue buena persona, pero errado. Porque la única sana doctrina, hoy vamos a verlo ahí, se encuentra en la gracia. No hay ningún otro versículo. Por eso es que la gracia ridiculiza la doctrina de los hombres. Cuando tú te sientas con ellos, por ejemplo, tú te sientas con unas personas envueltas en religión, los evangélicos religiosos, y tú le dices, a ver, dame fundamento, ¿por qué ustedes bautizan a la gente en agua? Ellos te van a decir, bueno, es que Juan el Bautista bautizaba, ya tú lo dijiste. Juan el Bautista bautizaba, pero ahí dice que Jesús dijo, Juan bautizó con agua, mas yo bautizo con Espíritu Santo y fuego. Entonces tú estás confrontando a esa persona y la persona no le es fácil aceptar eso de inmediato. Entonces la gracia es la sana doctrina que confronta y ridiculiza la doctrina de los hombres. Las destruye. Porque ellos no tienen fundamento para apoyar las cosas que ellos llevan a cabo dentro de los círculos religiosos. Y la gracia te coloca el fundamento sobre el cual vamos a sobreedificar, que es cuerpo partido y sangre derramada. Entonces en Hebreos 2.1 dice, por tanto es necesario, ¿cómo es? Necesario que con más, diga más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído ya. Quiere decir que pongamos atención no a lo que, simplemente a lo que estamos oyendo, sino a lo que ya hemos oído. ¿Por qué? Porque se nos olvida. ¿Por qué se nos olvida? Porque lo normal y lo popular no es esto. Tú puedes prender las emisoras de radio que tú quieras, puedes sintonizar los canales de televisión que tú quieras, que esta palabra de gracia en este momento no la encuentras en ningún lugar. ¿No la encuentras? ¿Por qué? Bueno, la razón, primero hay algunos que no entienden la gracia, otros le tienen miedo. ¿Por qué? Porque al confrontar con la sana doctrina de la gracia sus actividades religiosas, tienen que romper toda la infraestructura que tienen y empezar de nuevo, de cero, y no todo el mundo está dispuesto a hacer eso. No todo el mundo está dispuesto a pararse frente a una congregación y decirle a la gente
yo he estado equivocado. Yo he estado haciendo esto y los he enseñado a ustedes a hacer esto y esto, pero de acuerdo a la palabra hemos estado errados siguiendo mandamientos de hombres, porque en la gracia no existe nada de esas cosas que hacemos nosotros. Entonces, bien, vamos a hacer un pequeño recuento, lo que hemos estado estableciendo desde hace unas semanas para acá, que dimos ese giro drástico. Lo tomamos de Josué 5. Josué es la sombra de la carta de Pablo a los efesianos, o a la iglesia que estaba en Éfeso, me corrijo, no a los efesianos, sino a la iglesia que estaba en Éfeso. Ese es Josué. Entonces en Josué 5 Dios le habla a Josué y le dice, es necesario, diga sombra. Bueno, entonces en Josué estamos viendo la sombra. Dios le dice a Josué, es necesario que vuelvas a circuncidar a la gente. La circuncisión que se llevaba a cabo en ese momento era la circuncisión del prepucio del hombre, porque era algo antihigiénico, pero al mismo tiempo era un pacto que Dios había establecido con Abraham. ¿Por qué era necesario que se volvieran a circuncidar? Porque había muchos que habían nacido en el desierto y no estaban circuncidados. Y el propósito de la circuncisión era de que al estar circuncidados pudieran participar de la fiesta más importante en el corazón de Dios, que era la fiesta de la Pascua, que era una sombra del sacrificio del Cordero Pascual de Jesús, cuerpo partido, sangre derramada. Entonces Él les dice que se vuelvan a circuncidar. Él circuncida a todos los que estaban allí e inmediatamente celebran Pascua. Entonces cuando nosotros entendemos sombra y llevamos eso al nuevo pacto, el nuevo pacto en Colosenses 2 habla de la circuncisión, pero dice circuncisión no hecha a mano, sino la palabra se convierte en el cuchillo que corta el prepucio, pero no del cuerpo, del miembro del hombre, sino la de la conciencia. ¿Por qué? Lee conmigo en Hebreos capítulo 9. Mira la importancia de tener una conciencia circuncidada. ¿Qué hace la circuncisión? Te quita la obra. La circuncisión con la palabra te quita la obra. ¿Por qué es necesario que se te quite la obra? Porque en esta dispensación de la gracia, todo Jesús lo hizo. Nosotros solamente creemos lo que Él hizo, no tenemos que hacer nada. Cuando nosotros vamos a hacer algo, con nuestra acción, nuestra actitud, le estamos diciendo a Dios, como el sacrificio de Jesús no fue tan completo, tenemos nosotros que hacer algo. Y mientras eso pasa así, y no estamos totalmente circuncidados, no podemos disfrutar de la Pascua. Entonces, en Hebreos capítulo 9, verso 14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará, ¿qué? Vuestras conciencias ¿de qué? De obras muertas. ¿Con qué propósito? De que podamos servir al Dios vivo. O sea, cuando nosotros nos presentamos con una conciencia llena de obras muertas, no le estamos sirviendo al Dios vivo, le estamos sirviendo a uno que está muerto, que no ha resucitado. La mayoría de la iglesia evangélica le sigue los pasos a un muerto, que todavía está en la tumba. Pero cuando tú le sigues los pasos a uno que resucitó, eso te limpia la conciencia a ti de obras muertas, porque ya en él, al haber resucitado, la resurrección indica y confirma que la obra está completa. Entonces le sirves al Dios vivo. Porque uno es el que todavía los evangélicos adoran, ese está todavía en la tumba. Cuando a ti se te predica de los 4 evangelios, te están predicando de un muerto. Uno que no ha resucitado. Cuando tú saltas a las epístolas donde está la gracia, te están predicando de uno que está vivo, que él mismo en 2 de Corintios capítulo 5, verso 16, dice, de manera que de aquí en adelante, después que yo puse el sacrificio, después que yo resucité,
A nadie conocemos según la carne. ¿De quién está hablando? De él mismo. Y si aún a mí me conocieron según la carne, ya yo no quiero que me conozcan así. Yo soy ya el resucitado. El vivo, el Dios vivo, el resucitado. No el muerto que está en la tumba todavía. Entonces eso fue lo que vimos, que es necesario tener nuestras conciencias limpias de obras muertas para poderle servir al Dios vivo. Una vez tú sirves al Dios vivo, tú tienes los beneficios del Dios vivo. No tienes que depender del pastor. Ahora cuando tú le sirvas a un Dios muerto, tienes que estar todos los domingos dependiendo del nuevo invento que trae el pastor. Este domingo Dios me ha dicho que nos vistamos de blanco para poder recibir el Espíritu Santo. Eso son cosas de humanos. Tú vas ahí a la palabra y dices, bueno, muéstrame, pastor, ¿con qué fundamento tú me estás diciendo? No, que a mí Dios me lo reveló. Te lo reveló, será una pesadilla tuya. Porque yo prefiero creer en lo que está escrito, como dice la palabra, creí por lo cual hablé, hablamos conforme a lo que está escrito, no de acuerdo a lo que a mí se me ocurrió. A mí no se me ocurre nada aquí, gracias a Dios por eso, ¿verdad? Entonces estuvimos hablando de eso, la necesidad, estuvimos hablando que el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, eso ha traído una picazón a la gente por ahí tremenda, pero el nuevo pacto no empieza en los evangelios. Mateo no pertenece al nuevo pacto, ni Juan, ni Lucas, ni Marcos. Ahí narra el nacimiento de Jesús. Pero en Gálatas 4 dice que Jesús nació de mujer conforme a la ley. Y nosotros no servimos a la ley, servimos a la gracia. El nuevo pacto comienza el libro de los Hechos en adelante. Eso lo estuvimos viendo ahí. Estuvimos viendo que el mejor pacto, nuevo pacto, es uno establecido sobre mejores promesas. Estuvimos viendo que era necesario conocer dispensaciones. La dispensación que estamos viviendo, se acabó la ley, comenzó la gracia. No podemos traer costumbres de la ley a la dispensación de la gracia. Estuvimos hablando la semana pasada de los dos tipos de apostolado y que cuando leemos a Pedro o a Juan o a Santiago tenemos que entender que esta gente hablaban conforme al evangelio de la circuncisión. Vayamos ahí a Hechos capítulo 15 para leer algo terrible que hay ahí. Hechos capítulo 15. Verso 1. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, o sea, a la gente de la iglesia. ¿Qué le enseñaban? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Quiere decir que ponían en juego la salvación de la gente y querían, aunque habían ya creído en Jesucristo, todavía tenían las cosas de la ley metidas ahí. ¿Por qué? Porque Pablo no había aparecido, que era el que Dios le reveló la gracia. Cuando Pablo aparece, entonces estos, volvemos al principio de lo que estamos hablando, la gracia confronta las doctrinas humanas establecidas sobre mandamientos humanos. Cuando Pablo recibe la revelación de la gracia, que la empieza a hablar, ¿quiénes son los primeros que se le oponen? Pedro, Juan y Santiago. ¿Por qué? Porque es lo que está confrontando una doctrina que ellos tienen basada en la ley y basada en los rudimentos. Entonces, es normal que la gente que no ha conocido gracia, que nunca le han predicado gracia, cuando tú le presentas el pacto de la gracia, la gente haga así. ¿Por qué? Porque es algo nuevo para ellos. Tú le estás confrontando sus creencias. Y entonces uno tiene que ser muy cuidadoso a ver hasta dónde la gente quiere llegar. Tú le vas ministrando, si la persona se va abriendo y la persona se interesa, tú le sigues ministrando, pero tan pronto te levantan guerra, esto no es para estar discutiendo ni para estarlo obligando a la gente. Esto tiene que ser algo, como dice la pastora, tiene que ser como una natilla. Bien. Vamos a leer tiene que ser suavecito, sin forzar los versículos.
Segunda de Pedro capítulo 3, de ahí vamos a tomar una sola palabra, fíjate, y de ahí vamos a hablar un poquito hoy. Tiene que ser suavecito, que caiga agradable, que no te dé temor ni te dé nerviosismo, porque la gracia te quita el miedo, te quita el temor, te quita la ansiedad, te quita la incertidumbre, porque en la gracia ya todo está hecho, ya Él lo hizo todo. Diga, Él lo hizo todo por mí. Ya no te queda nada que hacer a ti, solamente creer y confiar que lo que Él hizo fue suficiente y que lo tuyo llegará en su oportuno momento, cuando lo tuyo te sea necesidad y no un deseo. Vuelvo otra vez a decirte eso, te lo digo. Cuando lo tuyo sea una necesidad y no un deseo. Porque ahí dice, y Él suplirá todas vuestras. No nuestros deseos. ¿Te gustó eso? Porque a veces nuestros deseos, nosotros pensamos en nuestro deseo como si fuera una necesidad. ¿Viste? Y nos obsesionamos tanto en nuestro deseo y lo pintamos con cara de necesidad, oído, que mientras tanto Él está supliendo la necesidad y no nos estamos dando cuenta, porque estamos obsesionados con el deseo. Entonces no estamos siendo conscientes de que lo que Él dice, que es lo que Él va a cumplir, no lo que yo quiera, mi Dios pues suplirá, diga todas mis necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero yo estoy tan enfocado y tan obsesionado con que se cumpla mi deseo, que no soy consciente de que mis necesidades se están supliendo. Entonces la gracia te quita el miedo, te quita la incertidumbre, te quita el temor, te quita la ansiedad, porque ahí tú entiendes que ya todo está hecho, con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. No hay nada que buscar. Entonces en 2 de Pedro capítulo 3 verso 15, de ahí vamos a leer, lo hemos leído otras veces, voy a tomar una palabra importante y de ahí vamos a hablar lo que nos queda esta tarde de enseñanza. Dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, este es Pedro hablando, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. O sea, que a las personas que nos están visitando, que están por el internet, que si hay cosas que les son difíciles de entender, pues tenga paciencia. Si Pedro, que era Pedro, las cosas que hablaba Pablo, le eran difíciles de entender, no se desespere. Hay algunas cosas difíciles de entender, oído, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, o sea, que no te cojas de sorpresa, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces volvemos a repetir, la gracia no es una experiencia. La gracia no es una experiencia. O sea, usted puede venir a una iglesia que predica gracia y entrar por las puertas. Eso no quiere decir que ya usted conoce gracia. Es el error de mucha gente. La gracia es un crecimiento. Ahí lo dice. Crecer en la gracia y el conocimiento. Quiere decir que uno no puede ser inconstante. Hay que ser constante en el crecimiento de la gracia. Uno crece en ella. Uno adquiere conocimiento de la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es inagotable. Porque siempre uno aprende algo nuevo. Porque la gracia es un misterio. La gracia es el misterio escondido de Dios desde antes de la fundación de los siglos. O sea, antes que este mundo existiera, lo primero que Dios preparó fue la gracia. Él preparó la gracia de antemano. Lo dice la palabra, que este es el misterio
escondido desde antes de la fundación del mundo. Entonces Dios lo primero que preparó fue la gracia, y escondió la gracia y estableció un tiempo para que eso se manifestara. No fue antes ni fue después, no vino porque mucha gente la pidieron o la dejaron de pedir, sino porque se cumplió el tiempo del cumplimiento, y cuando se cumplió el tiempo del cumplimiento, no hubo nada que detuviera que se manifestara el sacrificio de cuerpo partido, sangre derramada, para él establecer la gracia. Llegó el tiempo del cumplimiento de su dispensación. Y todo lo demás en la palabra es así. Entonces, la gracia no es una experiencia de una vez. Cantidad de gente conocida yo en 30 años, pastores que se creen que estamos afiliados al apóstol Barbón, eso no te hace nada. ¿Sigues tú creciendo en el conocimiento de la gracia? ¿O te metes a la fonda del internet? El internet es una fonda. Y el que come una fonda distinta todos los días se enferma. Mi abuela le decía a mis tíos, que eran viajantes, vendedores. Entonces comían en la calle y le decía, ustedes siempre están enfermos del estómago porque todos los días comen una fonda diferente. Entonces la gente que en vez de meterse a la palabra, se mete al internet a oír a todo el que aparece por ahí, llega un momento que se enferma, se confunde. Entonces la gracia es un conocimiento y un crecimiento, no es simplemente una experiencia. Ahí la palabra indocto, vamos a tomar esa palabra ahí. Indocto es uno que no conoce doctrina. Indocto es uno que no conoce doctrina. Al no conocer doctrina, tienen que torcer las escrituras. Tienen que obligar las escrituras con el propósito de apoyar su punto de vista. O sea, uno no va a la palabra oído. O sea, yo no puedo ir a la palabra y decir, caramba, a mí se me ocurre tal cosa. Déjame ir a la palabra para ver cómo yo puedo apoyar lo que yo creo de la palabra. Porque aquí tú puedes apoyar todo lo que tú quieras. Torciendo. Por ejemplo, ahí dice que Jonatán le escribió una vez a David y le dijo, David, el amor que hay entre tú y yo para mí es más dulce que el amor de las mujeres. Entonces Jonatán, el hijo de Saúl, y David, figura, tenía un amor más dulce que el amor de las mujeres. Y tú puedes apoyar, bueno, que los hombres, viste, se pueden besar aunque la barba les raspe. Y alguno le diga a los Manolo, mira qué camisa me pongo hoy. Sácame la camisa del closet, Manolo. La que más te guste, Pipo. ¿Entiendes? Pero el indocto tuerce. Ahora, ¿qué es una doctrina? Una doctrina es un grupo de enseñanzas entrelazadas entre sí mismas. Que se apoyan una a la otra. No se contradicen. Uno nunca puede hacer una doctrina de un solo versículo ni aún de dos. Uno tiene que tener abundancia para estar seguro que eso fue lo que salió del corazón de Dios. Doctrina, grupo de enseñanza entrelazadas entre sí mismas que se apoyan una a la otra. Yo no tengo que torcerla, yo no tengo que forzarla. Ellas tienen que caer suave, tienen que entrelazarse, tienen que estar cómodas una con la otra, no pueden contradecirse. Isaías capítulo 29. Acuérdate que Isaías es el profeta mesiánico, que él habla de cosas que iban a ocurrir cuando Jesús se manifestara. 29. Isaías capítulo 29.
Voy a leer verso 9 hasta el 13, o al 14 también, hasta el 14. Voy a leer el 18 y el 24. Dice: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque el Señor derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes, y os será toda visión como palabra de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diera el libro al que no sabe leer diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor o su respeto o su reverencia de mí no es más oído que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente, ahora voy a hablar del futuro, excitaré yo la admiración de este pueblo, oído, con un prodigio grande y espantoso, oído, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. ¿De qué estaría hablando? ¿Tú sabes de qué estaba hablando él? He aquí la Virgen, la que no ha tenido ni relación con ningún hombre, la señorita María, que tiene 14 años, concebirá y dará a luz un hijo. Y después entonces, me permito yo hacer este paréntesis. A ver, ¿dónde están los sabios que me expliquen esto? Por eso dice él ahí, excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios. Que un sabio me explique esto, lo que está diciendo Dios, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ese prodigio, dice, en aquel tiempo, verso 18, los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entiéndase que la palabra tiniebla es ignorancia. Quiere decir que ese prodigio espantoso iba a dar como resultado que los sordos oirían, ¿qué palabra? Las del libro, este libro. Con un oído espiritual la entenderían, y los ciegos leerían y entenderían y saldrían de la ignorancia. Y mira cómo termina el pensamiento, verso 24. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. ¿Qué aprenderán? Diga doctrina. ¿Qué es una doctrina? Un grupo de enseñanzas entrelazadas entre sí mismas que se apoyan una con la otra. Ahora, cuando tú buscas en la Biblia dónde hay doctrina, no la encuentras en ningún lugar. La encuentras aquí, mira. Hebreos capítulo 13. Y ya donde estamos. Ya vinimos después del sacrificio, ¿no? Ya estamos en Nuevo Pacto, ya estamos en Nuevo Testamento. Ya Jesús murió, ya Jesús hizo el sacrificio, hubo cuerpo partido, sangre derramada, ya resucitó. Ya ascendió a los cielos, ya es nuestro intercesor, ya está allí día y noche, ya tú no necesitas pedirle a nadie que interceda por ti, porque Él lo hace, Él no se duerme, no se cansa ni se olvida. E intercede por ti de acuerdo a tu necesidad, no de acuerdo a lo que tú pides. Tú no tienes que pedir porque Él sabe lo que tú necesitas.
Hebreos 13, verso 9. Mira, escucha. No os dejéis llevar de doctrinas diversas. Cuando es doctrina de la gracia no es ni diversa ni es extraña. Tú puedes coger ahí, vaya, a mí hoy no me daría el tiempo para extraer de la palabra, de las epístolas, la cantidad de versículos que hay que habla de la sana doctrina. No me da el tiempo. Mira, no os dejéis llevar de doctrinas. ¿Cómo? Si son diversas y extrañas, no son un grupo de enseñanza que se entrelazan entre sí, son diversas y extrañas. Porque buena cosa, mira el consejo, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, con esa doctrina. Y cuando te habla de corazón, te está hablando de la conciencia. Dice, no con viandas. Y ahí la traducción, cuando tú la buscas, la palabra del griego es bruma, que quiere decir obra humana. Si te está diciendo que afirmes la conciencia con gracia, lo que te está diciendo es no continúes en lo que venías haciendo. ¿Qué era lo anterior? La ley. ¿Qué es la ley? La obra. ¿Cuál es el consejo final? Dice, que nunca aprovechar a los que se han ocupado de él. Entonces, si a los que se han ocupado de las obras no les aprovechó, ¿qué haces tú haciendo obras? Afirma tu corazón con la gracia. Afirma tu conciencia con la gracia. Efesios 4. Vamos a darle fundamento. ¿Sí o no? Vamos a darle fundamento. Vamos a entrelazar. Vamos a entrelazar a ver si se apoyan una con la otra. ¿Sí o no? Ok. Efesios 4. Vamos a leer del verso 4. Dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe. ¿Qué más dice? Un bautismo. No son dos bautismos, es uno. ¿Cuál es? ¿El de Juan de agua o del Espíritu Santo? Uno escoge. No dice dos. Dice uno. Un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oído, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres. Para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Quiere decir que cuando tú te afirmas el corazón con la gracia, tú no tienes problema de que te estén llevando de un lugar para otro. Busca conmigo Tito capítulo 2. Vamos a darle fundamento, ¿está bien? Nunca podemos hacer una enseñanza con un versículo, con dos. Tenemos que darle fundamento de dónde nosotros nos estamos basando para esto. Tito capítulo 2. Dice en el verso 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en
todo, oído, adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Primera de Timoteo, capítulo 1. Verso 10. Dice, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Quiere decir que el Espíritu Santo aquí a través de Pablo está poniendo en la misma categoría a los sodomitas, a los secuestradores, a los fornicarios, a los mentirosos, a los perjuros y a los que se oponen a la sana doctrina. El mismo saco todo el mundo. Así los cataloga Dios. Cuando uno se opone a la sana doctrina, oído, se está oponiendo a lo que Jesús hizo como sacrificio. Se convierten en enemigos de la cruz de Cristo. Primera de Timoteo 4:1. Dice, pero el Espíritu, este Espíritu letra mayúscula, aquí Pablo hace hincapié de que no es una cosa de él, no es algo que él está aconsejando, sino que el propio Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, postreros después de los días de Pablo, entiéndase los días de hoy, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Quiere decir que hay doctrinas de demonios también. Espíritus engañadores que influencian a la gente para crear doctrinas conforme a los mandamientos de los hombres. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Vamos a darle fundamento, ¿sí? Claro. Verso 3. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 3. Vamos a leer 4 también. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Un aviso que le estaba haciendo, va a venir un tiempo donde no van a sufrir o van a operar conforme a la sana doctrina, sino que teniendo convicción de oído, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. ¿Tú quieres ver cosas más fábulas que el judaísmo? Llenas de leyendas y de fábulas y supersticiones. O sea, se apartarán de la sana doctrina y volverán a la fábula. Lee conmigo Marcos capítulo 1. Mira. Marcos capítulo 1, verso 27. O sea, los fariseos que tenían su doctrina. Y ve buscando Juan 7 también. Ya estoy contigo. Marcos capítulo 1, ¿sí? Verso 27. Dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí. Había un grupo ahí, había un bochinche formado, hablando, discutiendo las cosas que Jesús hacía. Y decían, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí. ¿Qué es esto? Oye,
¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Por qué para ellos era nueva? Porque era diferente a la de ellos. ¿Qué hacía la de Jesús? Confrontaba la que ellos tenían establecida. ¿Sí? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Qué doctrina era esta? Juan 7, mire, Juan 7. Juan 7 y Marcos 7. ¿Vamos a darle fundamento a esto, sí o no? Bueno, vamos a leer unos cuantos versículos. Nunca te dejes llevar por esa gente que hablan la mitad de un versículo y predican media hora o una hora. Lo que hablan es de puras experiencias personales de ellos. A mí me gusta que me usen el tiempo en la palabra, que me aburran, ¿va? Juan 7 y Marcos 7, los dos. Juan 7, verso 16. Mire, dice, verso 16, Jesús les respondió y dijo, tipo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ellos estaban, ¿qué clase de doctrina es esta? ¿Dónde sacó esta doctrina? ¿Por qué confrontaba la doctrina que Jesús venía aplicando a la doctrina de ellos? Marcos 7. Marcos capítulo 7. Versículo. Ahí te lo busco. Vámonos a comercial y regresamos. Es que no lo traigo apuntado. ¿Está bien? ¿Está bien eso? ¿Vale o no? Ah. ¿Te gusta o qué? Claro, mejor así. Marcos 7, verso 7. Mira lo que Jesús decía de esta gente. Mira. Verso 6, mejor vamos a leer el verso 6. Mira. Porque va a hacer referencia a Isaías. ¿Se acuerda que habló de los que Dios les ponía un velo en los ojos? ¿Viste? Dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. ¿Ves? ¿Ves? ¿Por qué la gracia es tan maravillosa? Es como una natilla, como dice la pastora. O sea, que lo que leímos allá en Isaías, ahora Jesús se encarga de darle validez a lo que Isaías dijo. Mira lo que dijo. Este pueblo de labios me honra. ¿Lo habías oído antes? Ah. Mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran. Oído, escucha. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Vaya, yo pienso que es hasta permisible que un pastor se presente delante de una congregación y le diga, hermanos, a mí anoche se me ocurrió que hoy, esta noche vengamos vestidos de blanco, porque a mí me parece que es bueno, porque blanco también es como puro, es limpio, es reluciente, los santeros también se visten así, pero no importa. El Espíritu Santo es una paloma blanca, está bien, a mí se me ocurrió, está bien. O que otro pastor diga, hermano, se me ocurrió que sería muy bueno que de ahora en adelante las damas se sienten en un lado de la iglesia y los hombres y los caballeros en otro, para que no se sientan tentados durante la predicación. Y muchas iglesias hacen así, ¿verdad? Lo que no es permisible, y es un horror que le digan a la gente que esas cosas son doctrinas de Dios. Porque a la vez que le ponen a la gente eso como doctrinas de Dios y la gente no puede cumplir con los mandamientos de ellos, la gente se siente culpable como si Dios los estuviese castigando por algo. Ojo por ojo, eso no es permisible. Bien, 1 Corintios 14, vamos a darle un poquito de fundamento, nos vamos casi ya. 1 Corintios 14, bien. Muy bien.
vamos a leer ahí verso 3. Yo creo que ahí nos vamos a ir. 1 Corintios 14, verso 3. Dice, pero el que profetiza, entiéndase que esto que está diciendo el apóstol Pablo no es la profecía que nosotros hemos asociado o nos enseñaron por allá o hemos acostumbrado a oír en las iglesias evangélicas, de que alguien se para por ahí a hablar cosas que nadie entiende y a veces dan una interpretación o no. La palabra profetizar aquí habla de predicar. Uno que predica lo que está profetizando. El que predica le está enseñando a la gente el corazón de Dios. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres, número 1, tiene que tener estos ingredientes, para edificación. Número 2, para exhortación. Exhortación no es regañar a la gente. Número 3, para consolación. Consolar quiere decir que no importa si no lo has alcanzado, vas en camino a hacerlo. No importa si todavía no eres todo lo bueno que tú quisieras ser, poco a poco eres mejor que ayer. ¿Viste? Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis. Porque mayor es el que profetiza, o sea, el que predica conforme a la gracia, que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Oído, si no os hablare con revelación, con ciencia, con profecía, con doctrina. O sea, si yo no te hablo a ti doctrina, en nada te edifico. Bueno, será hasta una próxima ocasión, nos volveremos a ver un próximo día. Ya pueden poner los, ¿cómo se llama? Los comerciales, ¿no? Han hecho cosas buenas y todos han hecho cosas malas. Pero entonces, ¿cómo juzga esa gente a los presidentes? Por decir algo. Fue el último evento. ¿Cómo juzgan al país? Subió la luz. Me cago en la madre del presidente. Porque tiene que ver el presidente con la luz que la subieron. ¿Qué tienen en su subconsciente esa gente? Un odio contra el país que le dio la bienvenida para que vinieran y le dio la papa. Es un ejemplo claro. Residencia, médico, medicina, dinero. Caminar por unas calles que cuando tú vas a los demás países, que yo los he viajado todos, por favor. Un aire acondicionado que yo sé que tú te criaste con él. Oído, un retiro cuando lo pagas, para cuando llegues y te salgan las canas, tengas tu Medicare con tu Medicaid, que es el mejor seguro del mundo de médicos y medicina, para que escojas el médico que te dé la gana ir y cuando vayas a la Walgreens haya de todo, gases, paradrapos, supositorios, haya de todo. ¿Y todavía vas a quejarte de Estados Unidos? Vale, yo sé que tú no. Es por allá. Pero si estuvieras en ese grupo, me luce a mí que de hoy en adelante tú vas a cambiar. Para todo lo bueno, oído, que tiene este país, que no es el más perfecto, pero oído lo que te voy a decir, es el mejor del mundo. ¿La gasolina está cómo? Pregunta cuánto está en Italia, o en Francia, o en Alemania, y te vas a sorprender de cuánto vale un galón de gasolina allá. Yo espero que a partir de hoy, para tu bien, no para el mío, tú tomes una determinación de desarrollar, como dice Dios en su palabra, la costumbre de reconocer. Número 1, reconocer. Pues no lo puedes celebrar todo. Hello. Reconocer. Número 2, valorar. Número 3, celebrar a través de gratitud. Para que eso vaya
tu memoria. Y que en el momento que tú te tengas que enfrentar a un evento, tú no reacciones basado en esa última situación, sino basado en los 20 años, 10 o 15 o 40 anteriores. Ojalá te haya ayudado. Entonces, Hebreos 4, verso 12, ¿no? Bien. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, entiéndase la palabra puesta en la lengua, y penetra hasta donde se divide y se separa el mundo del alma y el mundo del espíritu, porque Dios con la palabra no va a tratar con tu espíritu. Ese está perfecto, a ese no le falta nada, ese fue creado a imagen y semejanza de Dios. Oído, ese lo conoce todo, a ese no hay que enseñarle nada. Sin embargo, el alma hay que reconciliarla con el espíritu. Una vez ella se reconcilia con el espíritu, las cosas marchan muchísimo mejor. Y termina diciendo, penetra hasta donde se divide el mundo del alma, el mundo del espíritu, oído, el de las coyunturas, los tuétanos, y es efectiva, discerniendo los pensamientos y las intenciones de la conciencia. Entonces tú agarras tu conciencia y la pones ahí, mira aquí. Tienes que preguntarle a nadie. Dice que tengo en mi conciencia yo. Déjame ver qué dice aquí conforme a esto. Me voy a meter en un ayuno. Déjame ver qué dice aquí sobre eso. A ver si mi conciencia está para eso. El apóstol Pablo, y en esto termino, el arquitecto de la gracia, lo más grande que Dios tiene en su corazón, diga la gracia, narrando y repitiendo lo que Jesús les reveló de lo que había pasado el día que Él se está despidiendo, tomando la Pascua por sus discípulos, y toma el pan y dice, este pan del medio me ayuda a hablarles a ustedes de lo que va a pasar con mi cuerpo, y esta copa me ayuda a ilustrarles a ustedes lo que va a pasar con mi sangre. Eso es lo que está haciendo Pablo, narrando lo que Jesús le dijo que había pasado, y él había dicho aquella noche con los discípulos, porque Pablo no estaba allí, y Pablo termina diciendo que Jesús les dijo, tengan memoria. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 26. Tengan memoria, ahí no dice coman pan y jugo. ¿Tengan qué? Memoria. Memoria, registren ahí. Memoria no es el consciente. Aló, el consciente es muy malo. El consciente es tu otro yo. Y el otro es tu otro yo. Tú tienes como 3 yo allá adentro. Y hay gente que tiene hasta más. Aló. Bueno, los médicos lo dicen, pero no me crean. Hay esquizofrénicos que tienen 1 o 2. Y hay uno que tiene multiple personalities. Que tienen 12 o 15 personalidades diferentes. ¿Eh? O como yo, que tengo como 8 más o menos. Di memoria, memoria. Tú hoy te vas con eso ahí clavado. Yo cumplí mi misión, yo cumplí el mandado. Tú empiezas a desarrollar memoria en reconocer, valorar y celebrar las cosas de tu vida, por pequeñas que sean. ¿Estamos? Bien. La plata. Ya yo hablé de él. Ya yo hablé de él. No.
buenas tardes para todos los que estamos aquí y los que están allá a través de la internet. Estamos contentos porque sabemos que usted está ahí esperando la palabra de hoy. Muy contentos y muy agradecidos porque nos dieron la oportunidad hoy de podernos levantar. Estamos en salud y podemos levantarnos a adorar a Dios, que es el que nos da la vida. Estamos contentos por la movida esta que ha dado el Espíritu Santo para que la curva esta, para enseñarnos otra vez a volvernos a circuncidar, que es tan importante, recordando que la gracia no es una experiencia de una sola vez, sino es un constante crecimiento. Así que le doy muchas gracias al Señor por eso, porque estamos otra vez en la práctica desde un principio. O sea, que el que no lo agarró de un principio está ahora volviendo otra vez a agarrar lo que se le había quedado. Así que le doy gracias al Señor por eso. Le voy a pedir por aquí al pastor. Ya estamos. Sonido, a ver. Sonido.